Hola, espero que estén muy bien. Estoy grabando este video a pedido de uno de mis alumnos que me consultó cómo podíamos leer o entender los artículos científicos y en función de esa pregunta, que fue en una clase reciente, se me ocurrió armar este video. Espero que les pueda servir o que les pueda resultar útil. Lo que hice primeramente fue tomar una selección de algunos artículos y primero que nada les quería mostrar distintos tipos de artículos que nos sirven para entender o que se plantean distintos objetivos. Em, Algunos son algunos artículos míos y otros los coescribí con otros colegas. Este, por ejemplo, es un artículo que plantea cambios, bueno, van, digamos, de los más puramente teóricos hasta los que van combinando distintos estadísticos. Em, Vamos a empezar por ir por los más simples. Normalmente siempre el formato es el mismo. En primer lugar tenemos un título que suele estar en español y en segundo lugar en inglés. Esto puede ser así o no dependiendo de la revista. En este caso es Rivar, es una revista chilena y se publicó en mayo de 2019. Em, Acá vamos a encontrar siempre un resumen y también las palabras claves siempre van a estar exactamente igual escritas en el resumen y en las palabras claves. Y luego vamos a tener un abstract que normalmente suele ser en idioma inglés. Vamos a tener también la afiliación académica del autor o de los autores y también el ORCID, que es una especie de em, DNI del autor, lo mismo que algún tipo de contacto, de mail de contacto con el autor. ¿Sí? También en el caso del resumen en inglés vamos a tener las keywords o palabras claves. Normalmente tenemos como una construcción, siempre desde distintos autores, em, y donde la lectura nos va a ir proponiendo un ir pasando por distintos temas. En este caso es un artículo relacionado con distintos temas del consumo de leches vegetales y bueno, van pasando las distintas temáticas. Como verán, en este caso no tenemos resultados porque es un artículo teórico, ¿sí? Donde se va tratando distintas cuestiones, problemas asociados al consumo de leches tradicionales, ¿sí? Distintos tipos de bebidas vegetales, una metodología de investigación cualitativa, en este caso, en donde se relevaron precios y marcas en un determinado momento relacionados con los distintos tipos de leches y distintos, hechas en base a distintas semillas. Finalmente hay una conclusión, colaboraciones y una bibliografía asociada a todo el artículo. Nunca ponemos en la bibliografía nada que no hayamos citado previamente durante el artículo, ni en el artículo ponemos nada que no esté citado. Cuando me refiero a esto, digo las personas, por ejemplo, Contreras Muñoz, lo vamos a encontrar 2016 en acá. Contreras Muñoz 2016. No vamos a poner ningún autor aquí que no hayamos citado en la parte superior del artículo, ni vamos a dejar ninguna persona citada aquí sin luego ponerla en la parte inferior. Como verán, este es un artículo sumamente sencillo porque, digamos, tenía el origen, digamos, una finalidad meramente descriptiva. Ahora bien, acá tenemos otro tipo de artículo. Acá es otra tipología, es otro tipo de artículo descriptivo, ¿sí? Donde se había hecho otra investigación con otra finalidad y además se contó o se obtuvo de esta investigación variables de tipo descriptivo que fueron utilizadas para hacer un segundo artículo, que es este que presento aquí, acerca de las percepciones en relación a las cirugías estéticas.
de vuelta tiene el mismo formato que habíamos charlado antes, resumen abstract, una introducción donde se van a ir tratando las distintas variables y se va a ir explicando el marco teórico. Eh, un estado del arte, donde también se van a ir contando las últimas investigaciones sobre cada uno de estos temas. Tengo que decirles que no hay mucha investigación, en el momento de realizar este estudio no se encontró lo que es extraño por la relevancia de la temática, no se encontró demasiada investigación académica publicada sobre este tema, así que bueno, nosotros decidimos también avanzar con este artículo, a pesar de que el objetivo principal tenía que ver con la generación de otro artículo, que era más complejo y tenía que ver con la validación de una escala. Pero bueno, aprovechando, digamos, la recolección de información y la falta de información sobre la temática, se aprovechó. Fíjense que acá está el objetivo. Esta vez la parte que a nosotros nos va a interesar más a los fines de entender qué se realizó, ¿no? Acá tenemos el objetivo del estudio, el tipo de diseño. Fíjense que acá dice exploratorio y descriptivo, ¿sí? Con corte transversal. Normalmente tenemos toda la información dentro del artículo ya escrita. Nos va a contar acerca de la muestra, de las variables que se estudiaron, las hipótesis, el tipo de procedimiento que se utilizó, ¿sí? Este, nos va a dar alguna idea acerca de también el consentimiento informado y también, perdón, en el procedimiento nos va a decir qué se utilizó. En este caso fue un análisis hiper simple, un entrecruzamiento a través de una tabla descriptiva, ¿sí? Tablas cruzadas, muy simple con el programa SPSS. Y los resultados son estos que, digamos, están a continuación. Como verán, súper simple, lo que hicimos fue entrecruzar las variables que nos interesaban más de la parte descriptiva de lo que le habíamos preguntado a las personas para validar la otra escala, que era lo que realmente, como les contaba, nosotros queríamos hacer. Bueno, acá tienen las distintas resultados, ¿sí? Lo que pasa es que esto dio de por sí muy interesantes los resultados, entonces por eso decidimos también, y porque había poca investigación al respecto, decidimos publicarlo a nivel descriptivo. Se publicó en esta revista que se llama Perspectivas en Psicología, que es una revista de Mar del Plata. ¿Sí? Bueno, en la discusión va a ir analizando los resultados a la luz de otros artículos y otros conocimientos generados por otros investigadores en otras partes, ¿sí? Y finalmente va a tener un tipo de conclusión siempre asociada a distintos autores, ¿sí? Bien, pero la parte que a nosotros claramente nos da más cuenta de lo que se hizo en la investigación tiene que ver con la parte metodológica de procedimientos. Esa es la parte que siempre vamos a mirar con más atención para poder entender qué es lo que eh, se hizo a nivel estadístico, a nivel metodológico en un artículo. Acá tenemos también todas las referencias, como siempre, que se utilizaron para la lectura o que se eligieron para este artículo en particular. Ahora les voy a mostrar otro artículo muy similar, de otra temática diferente, pero con características muy similares. Este es un artículo publicado en una revista que se llama Journal of Library and Information Technology, es una revista india, y este artículo se publicó en 2017. ¿Sí? Bueno, si la han tenido a Graciela como profe, lo hicimos juntas, lo escribimos juntas. Este artículo, como verán, está en inglés. Esta revista publica artículos mayormente en inglés. A pesar de ser india, publica artículos en inglés. Una cosa interesante es que fíjense que acá solamente hay un abstract, no está ni resumen ni en otro idioma. ¿Sí? Esa es una diferencia interesante entre revistas. Y bueno, empieza siempre con estas cuestiones asociadas más a la teoría, ¿sí? ¿Y qué es lo que se hizo? Bueno, este es un tipo de estudio diferente donde la metodología fue un estudio cual y cuantitativo, ¿sí? Donde se utilizaron 28 entrevistas en profundidad y luego se realizaron también 585 encuestas, ¿sí? A respondentes con el método de bola de nieve.
¿sí? Como verán, son todas las cosas que fuimos charlando y viendo, ¿sí? A lo largo de la materia, las van a ir encontrando en distintas partes de los artículos científicos. Bueno, las limitaciones, y viene toda una parte donde va a hablar de los resultados cualitativos, que fueron entrevistas a lectores y entrevistas a libreros y editores, y toda una parte de análisis de datos, pero es un análisis de cruce de variables, no tiene, digamos, más complejidad que eso. Nosotros acá queríamos mostrar, no hicimos otro tipo de análisis porque la revista en este sentido no aceptaba, es una revista muy interesante, digamos, para publicar esta temática, una de las mejores quizás que hay para este tema en particular, y no aceptaban otros análisis que no fueran estos, por eso no incluimos análisis más complejos. A veces hay que adaptarse un poco también a lo que la revista este, pide, ¿sí? Eh, bueno, fuimos tomando cada uno de los temas y finalmente la discusión, ¿sí? Y findings and suggestions. Seguramente, como habrán visto hasta ahora, la parte que más te dice es la de procedimientos y es la parte que uno más tiene que mirar, ¿sí? Y acá tenemos las referencias, ¿sí? Que utilizamos y las conclusiones. Acá van a ver que hay pocas referencias y tenía que ver también con em, los pedidos particulares de esta revista en especial. ¿Sí? Bien, ahora les voy a mostrar otro, em, otra investigación, y esta investigación tuvo que ver con esta materia porque fue parte de los resultados de las encuestas realizadas durante esta materia. ¿Sí? Acá tienen un abstract, perdón, el resumen, el abstract con sus palabras claves cada uno. Eh, y acá, bueno, van a, digamos, ver distintos autores, como siempre, el marco teórico, en este caso tenía que ver con redes sociales, ¿sí? El impacto que tienen las redes sociales, los antecedentes sobre el uso de redes sociales, bueno, diversos temas teóricos, muchas veces la longitud de toda esta parte tiene que ver con los requerimientos de de la revista o lo que el autor decida agregar. ¿Sí? Acá está la metodología. Acá se diferenció a las personas, ¿sí? A la población por la edad, ¿sí? Se pidió un consentimiento informado y acá tienen los resultados, ¿sí? Em, Como verán, en esta investigación se utilizaron pruebas de chi cuadrado, ¿sí? Se había querido utilizar otro tipo de pruebas, pero no habían dado resultados significativos, por eso se hicieron varios chi cuadrados en esta revista, en esta publicación para esta revista. ¿Sí? Acá, como verán, tiene varios este, chi cuadrados que los va a ir, y también lo va combinando con algunas cuestiones relacionadas con estadísticos descriptivos. Un fuerte problema que tuvimos con esta investigación fue la falta de resultados con pruebas, digamos, más severas. ¿Sí? Como les decía, como ANOVAs y otro tipo de pruebas que se sometió a los datos, a las pruebas, pero no habían dado significativos. Así que bueno, se fue escribiendo de esta manera, ¿sí? Y finalmente siempre terminamos, bueno, con una discusión, con referencias bibliográficas, ¿sí? Bien. Este artículo lo tienen colgado también. En este caso, tenemos nuestro resumen, nuestro abstract. De vuelta, esta parte la pasamos rapidito, ¿sí? Porque nos va a contar un poco acerca de las variables. Y acá tenemos el objetivo y las hipótesis de estudio de esta investigación. Esto nos da cuenta de qué tipo de estudio y qué es lo que quiero saber. Acá tenemos el método. En este caso lo que se analizó fue una taxonomía de conductas, ¿sí?
Nos cuenta cómo cómo fue la muestra, qué edad tuvieron los participantes, y acá nos cuenta del instrumento. ¿Qué instrumento se utilizó? Perceptions of Dating Fidelity Scale es un instrumento de Estados Unidos donde teníamos tres tipos de conductas. Esto ya nos está hablando de un análisis factorial, ¿sí? Donde tenemos conductas ambiguas, ¿sí? Explícitas y engañosas, ¿sí? Que es así como salía esta escala en particular, ¿sí? Y las conductas ambiguas tenían un alfa de Cronbach de 0,72, las explícitas de 0,73 y las engañosas de 0,85, ¿sí? La idea de esto fue replicar esta misma, bueno, acá se explica un poco qué es ser ambiguo, qué es ser explícito, sí, qué es ser engañoso. Acá tenemos un diseño, fíjate que acá te cuenta, ¿sí? Bueno, que es descriptivo correlacional, ¿sí? Ya sabemos que no es de otra manera, ¿no? Entonces, acá me lo dice, que el método fue de bola de nieve, ¿sí? Que se fue pidiendo los contactos que vayan trayendo algunas otras personas conocidas. Esto ya me está hablando, ¿sí? De un tipo particular de diseño, ¿sí? Y me cuenta también el procedimiento, ¿sí? Entonces, esta parte es la parte que yo voy a leer con mayor atención, porque es la parte que me va a traer más, seguramente, idea o me va a dar más idea acerca de qué estadísticos y de qué cosas utilizar. Si me está hablando entonces de una taxonomía de conductas, si me está hablando de probar esta escala, ¿sí? Lo más probable es que tenga asociado algún tipo de análisis factorial, ¿sí? En este caso, lo que se hicieron fueron cuadrados por el tipo de variables, ¿sí? Con género, con estado civil, son todas variables, edad, son todas variables nominales, ¿sí? Este, bien, y acá se realizó un análisis factorial y luego se aplicó a ANOVA cada uno de estos factores y se fueron contando distintos resultados asociados a esa ANOVA y cómo fueron diferentes de los resultados originales, ¿sí? Bien. Acá tienen, por ejemplo, ¿sí? El valor de la nova y también bueno, a qué nivel, digamos, de probabilidad se van a encontrar esta nova. Finalmente tenemos la parte de la discusión, ¿sí? Aquí algo me puede llegar a traer relacionado con los resultados, ¿sí? Y por ahí me va a ayudar a entender los resultados que vi por acá. Si no termino de entender muy bien qué me dice acá, acá seguro que lo voy a terminar de entender, ¿sí? Toda esa parte justamente confronta los resultados de la investigación con los antecedentes, finalmente muestra las limitaciones y como siempre terminamos con los distintos autores que se leyeron y tomaron en cuenta para esta investigación en particular. Me gustaría por último mostrarles este artículo que es un poco más complejo porque bueno, de que habla de la comprensión lectora y tradicional y le mete una variable más que son las TICs, ¿sí? Entonces la idea es ver si sos mejor leyendo en formato digital porque sos bueno en las TICs, ¿sí? O porque, digamos, tenés más familiaridad con las TICs. De vuelta tenemos el abstract me va a dar mucha información y está bueno por ahí pegarle una leída para ver de qué va la investigación. Acá siempre voy a tener esta parte teórica que puedo, digamos, leerla rápidamente y la parte que más me va a interesar va a ser el método, qué instrumentos se utilizaron. En este caso se generaron tres textos, ¿sí? Esto ya me está hablando de una investigación donde empieza a haber control, ¿sí? Y estos textos, ¿sí? Fueron sometidos a
alfa de Cronbach a prueba de fiabilidad, ¿sí? Con estos resultados que son bastante buenos. Y por último, perdón, y también me va a mostrar un cuestionario que se llama QTIC, ¿sí? Y en este caso tiene que ver con la familiaridad con las TICs, ¿sí? Bueno, fíjate acá. ¿Sí? Me está hablando de un experimento. Los participantes se asignaron aleatoriamente a 9 grupos en forma aleatoria en cada condición experimental, las 3 condiciones experimentales. Todos los estudiantes formaron parte de esta prueba, resolvieron las 3 condiciones experimentales. ¿De qué me habla esto? De una nova de medidas repetidas. ¿Sí? Porque los 3 pasaron por las 3 condiciones experimentales. ¿Sí? Cada uno lo leyó en uno de los distintos formatos. Bien, y acá tenemos los resultados, ¿sí? En donde vamos a encontrar pruebas de ANOVA, ¿sí? Y vamos a ver las distintas puntuaciones, ¿sí? Y también se realizaron una regresión logística, por eso les quería mostrar este en particular. Y acá están los resultados de las regresiones, ¿sí? A veces se muestran, normalmente en los artículos científicos se muestran pocas tablas y las que son más importantes, ¿sí? Fíjense que la regresión logística para el papel versus el teléfono móvil obtuvo, ¿sí? Un modelo que permitía hacer un 67% de clasificaciones correctas, ¿sí? Entonces está como bastante interesante el nivel de predicción que podía llegar a tener. ¿Sí? Bien, como siempre tenemos entonces finalmente una conclusión, una discusión que nos va a ayudar a entender el tema, ¿sí? Y por último, todas las referencias que se utilizan para un determinado artículo. Bueno, y me faltaba mostrarles uno más que tiene que ver con, por ejemplo, el comportamiento del consumidor ante la percepción de precios online. Este es más, digamos, de marketing o más asociado a marketing. Como siempre tenemos también el abstract en inglés. En este caso, este artículo está en español. Eh, y en este caso, lo que vamos a encontrar es una regresión, esperen que se los voy a mostrar, en donde me va a explicar, digo, así vamos viendo como distintos eh, tipologías de artículos científicos. ¿Sí? Bueno, acá la metodología, esta es la parte que yo tengo que leer particularmente, porque me va a contar bien cómo se hizo, ¿sí? Y a qué apunta, ¿sí? Qué objetivo tiene la investigación, a qué apunta. Bien, y acá tenemos los resultados y fíjense que el modelo de regresión lineal ajustado, acá me está contando qué hizo, ¿sí? Con un valor de coeficiente de determinación de 0,943. Muy alto esta regresión, ¿sí? Bueno, y después me sigue contando algunas cosas relacionadas con esta regresión, ¿sí? Bueno, y acá tenemos las conclusiones que sacan los autores, ¿sí? Y en este caso ellos pueden explicar entonces la percepción de justicia respecto de los precios en este mundo, digamos, online, ¿sí? O en este pequeño mercado. Bueno, espero que les haya servido como para entender dónde por ahí hacer foco. Cada artículo es distinto, depende mucho de la revista, de la finalidad de la persona que lo investigó y que lo leyó. Pero fíjense que acá encontramos también las cosas que fuimos viendo durante la materia, como el estadístico de Levene, ¿sí? ¿Por qué está Welch acá y por qué no puede utilizar Levene? Este, entonces, fíjense cómo donde Levene es significativo, necesito otro tipo de también estadísticos. ¿Sí? Bien, espero que les haya servido, les mando un beso y bueno, cariños, cuídense.